Buenos días, una vez más estamos con ustedes y ustedes pues, nos hacen el honor de presenciar y de compartir este video que lo hacemos en vivo para darles toda la enseñanza profunda que requieren y que todos requerimos, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante y más penetrante que cualquier espada de dos filos. Y es importante ver aquí que esta serie es vital porque nos habla de hombres nuevos y mujeres nuevos. Entonces, en este tercer capítulo de esta serie, le hemos titulado Unidos con Cristo. Es decir, la unión con Cristo, la realidad del cristianismo. Vamos a descubrir cosas muy buenas, ¿verdad? Porque hay muchos errores que se han cometido y que los creyentes en sus iglesias respectivas están viviendo equivocadamente la vida cristiana. Entonces, del estudio de Romanos 5 que empezamos a ver la semana pasada, hemos aprendido que el primer privilegio del creyente es la paz con Dios. Es una paz inmediata. Lo primero que experimentamos cuando recibimos a Cristo fue una paz inmediata. La paz con Dios, de saber que ya no hay culpa que nos condene. Paz que experimenta ahora en una relación de gracia y que nos lleva a la gloria en el mundo venidero. Todos los cristianos lo experimentamos, todos los cristianos verdaderos hemos descubierto que necesitamos la doctrina, la enseñanza adecuada para poder entender qué es lo que sucedió con nosotros. Entonces, el segundo privilegio que vamos a explicar hoy es tratado en Romanos 6. Y es la unión con Cristo. Entonces hay una condición, hay un camino a la santidad, pero hay que entender qué significa el estar unidos con Cristo. En primer lugar, quiero dar un saludo a todos la iglesia fiel de G36 Monterrey, a todos los congregados en este momento. Que Dios los bendiga, que descienda su espíritu sobre cada corazón que en este momento tiene muy buena disposición para aprender y también para compartir. Quiero saludar a todo el staff de producción, que Dios los bendiga y que los siga usando con poder. También a las congregaciones del área metropolitana y entre ellas la de San Nicolás con Víctor Elizalde y también la de el Crown Plaza con Oscar Vázquez y otros grupos que tenemos dispersos en toda el área metropolitana. También un saludo a todos que se conectan de otros estados de la República, también y de otros países. Que Dios los bendiga y que Dios nos dé gracia delante de ustedes para poder llegar al corazón y darles solución a sus problemas o a sus dudas o a sus inquietudes. Bueno, la enseñanza principal de Romanos 6, 1 al 11, es que la muerte y la resurrección de Jesucristo, que ya lo vimos, no solo son hechos históricos y doctrinas reveladoras, sino que también constituyen una experiencia personal del creyente, de cada creyente en Cristo Jesús. Son acontecimientos en que nosotros mismos llegamos a participar. Entonces, todos los cristianos hemos sido unidos con Cristo en su muerte y en su resurrección, una obra hecha solamente por amor y que nos otorga como un regalo. Dice, por gracia sois salvos, es un regalo de Dios. Además, si bien es cierto que hemos muerto con Cristo y también hemos resucitado con Él, es inconcebible que continuemos viviendo en el pecado. Es algo que tenemos que aclarar bien, porque muchos tienen la idea de que pueden pecar porque ya son salvos. Pero cuidado, ese es un error y lo tenemos que aclarar. El capítulo 6 de Romanos contiene dos porciones paralelas, de los versículos 1 al 14 y de los versículos 15 hasta el 23. Cada una de ellas desarrolla el mismo tema general de que el pecado es inadmisible en el cristiano, pero el argumento varía levemente en las dos partes.
La idea central de los versículos 1 al 14 es nuestra unión con Cristo. La clave de todo es nuestra unión con Cristo. Y el tema de los versículos 15 a 23 es nuestra esclavitud o nuestra entrega voluntaria a Dios. Como cristianos, nuestra posición es la de estar siempre unidos con Cristo y ser esclavos de su amor, esclavos de Dios. Somos siervos, nos llamamos siervos. ¿Y qué es un siervo? El siervo es un sirviente, es un esclavo. Sobre este doble hecho descansa la motivación para la santidad. Entonces, vamos a explicar en primer lugar, unidos con Cristo del 1 al 14 de Romanos 6. La primera parte nos lleva a que hay una objeción por parte de los críticos. Gracias a Dios por los maestros que nos han instruido, maestros que hemos leído, que hemos estudiado, y aquellos que nos han atendido de manera personal. Por medio de ellos aprendemos estas profundidades de la palabra del Señor. Dios bendiga a todos los siervos de Dios que nos han dado esta doctrina. El capítulo 6 se abre con dos preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Hemos de continuar pecando para que la gracia abunde? Dice el apóstol, de ninguna manera. Entonces, para comprender el motivo de estas preguntas que el apóstol Pablo hace, es necesario mirar de nuevo los versículos 20 y 21 y al final del capítulo anterior, Romanos 5, donde Pablo ha estado comparando la obra de Adán y la obra de Cristo como una analogía. Tan exacto es el paralelo entre sus obras que parece no caber en ese esquema uno de los acontecimientos más importantes del periodo entre Adán y Cristo, es decir, la promulgación de la ley por medio de Moisés y la gracia por medio de Cristo. Entonces, por esta razón, Pablo presenta en Romanos 5:20 la entrada de la ley, tal como había señalado la entrada del pecado en Romanos 5:12, empleando verbos parecidos. Bueno, ahora, ¿por qué se promulgó la ley? ¿Cuál fue la razón por la que se promulgó la ley? La ley, dice el versículo 20 de Romanos 5, se introdujo para que el pecado abundase. Se introdujo para que el pecado abundase. Un poco extraña la respuesta. Se afirma que la ley hizo abundar el pecado, porque el efecto de la ley era exponer frente a nosotros el pecado e incluso provocarlo. La ley tiene esa utilidad que nos lleva a conocer y reconocer nuestro pecado. No nos salva la ley, no nos perdona la ley, no nos lava la ley es fría. La ley verdaderamente es negativa, nos lleva a vernos mal para poder buscar la salvación de ese mal que ya hemos descubierto. Entonces, vamos a ver lo que dice Romanos 7 al 12. Dice, el pecado que mora en mí, o sea, como título. El versículo 7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Fíjense nomás, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió, y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó, y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Mas cuando el pecado abundó, dice el apóstol continuando, en la segunda parte del versículo 20 del 5,
capítulo 5, Romanos, dice, sobreabundó la gracia. O sea, de este modo Dios quiso establecer el reinado de su gracia. Parafraseando el versículo 21 encontramos, así como en los días del Antiguo Testamento dominaba el pecado gracias al efecto de la ley mosaica, trayendo la muerte como consecuencia, así Dios quiere que en los días del Nuevo Testamento domine la gracia. En otro tiempo dominó la ley y hoy nos domina la gracia, imponiéndose por medio de la justicia de Cristo y trayendo como consecuencia la vida eterna. Entonces, la ley condena, la gracia salva. Entonces, la ley nos está siempre mostrando nuestra condición. Requerimos la ley como un espejo para vernos en realidad como somos. Ahora, sobre este trasfondo, Pablo plantea sus preguntas. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Se ha comprobado que en el pasado, mientras más pecado había, mayor resultó ser la gracia. Ahora, la pregunta es, ¿no será lo mismo el día de hoy? Uno podría pensar algo equivocado como esto. He sido justificado gratuitamente por la gracia de Dios. Si vuelvo a pecar, nuevamente seré perdonado por esa misma gracia. Y mientras más peco, mayor oportunidad tendrá la gracia para expresarse y exhibirse en mi perdón. ¿Por qué, pues, no sigo pecando para que la gracia sea mayor? Aquí el apóstol expresaba una de las objeciones hechas por sus contemporáneos al evangelio de la justificación, por la gracia sola y solo mediante la fe. La crítica era que la doctrina de la gracia gratuita conduce al antinomianismo. No se preocupen, ahorita lo voy a explicar. Es decir, el libertinaje, al desconocimiento de toda ley que debilita nuestro sentido de responsabilidad moral y que nos estimula a pecar, ¿no? Pensando que los creyentes tenemos licencia para pecar, a cabo seremos perdonados. Y entonces, esta es la doctrina del antinomianismo, ¿verdad? Es una doctrina que va en contra de lo establecido, que va en contra de lo que la ley dice, ¿verdad? Ahora, permítame hacer esta nota por separado. Nota sobre el antinomianismo. La palabra antinomianismo, uno le llaman antinomismo, ¿no? Proviene de dos palabras griegas. Anti, que significa contra, y nomos, que significa ley. Antinomismo, lo cual yo sabía que era antinomianismo. Bueno, sea como fuere, su significado es contra la ley. Teológicamente, el antinomianismo o antinomismo es la creencia de que no hay leyes morales que Dios espere que obedezcan los cristianos. El antinomismo lleva la enseñanza bíblica a una conclusión antibíblica. La enseñanza bíblica es que los cristianos no requieren la observancia de la ley del Antiguo Testamento como un medio de salvación. Cuando Jesucristo murió en la cruz, Él cumplió la ley del Antiguo Testamento. La conclusión antibíblica es que no hay ley moral que Dios espera que obedezcan los cristianos. Bueno, el apóstol Pablo abordó el tema de esta doctrina del antinomismo o antinomianismo en Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El ataque más frecuente sobre la doctrina de la salvación, solo por gracia, es que esta alienta al pecado. La gente puede preguntarse, bueno, si soy salvo por gracia y todos mis pecados son perdonados, ¿por qué no pecar todo lo que quiera? Esa lógica no es el resultado de una conversión verdadera, porque la verdadera conversión, ningún creyente verdadero, ningún cristiano verdadero
produce un mayor deseo de obedecer y no lo contrario. Pero, perdón, cada día deseamos obedecer mejor, cada día anhelamos obedecer mejor, al revés de lo que se piensa. Así que el deseo de Dios y nuestro deseo, que somos, si somos verdaderamente creyentes regenerados por su Espíritu, es que nos esforcemos más y más por no pecar. En gratitud por su gracia y por su perdón, deseamos agradarle. Dios nos ha dado su infinito don de gracia en la salvación a través de Jesucristo, y nuestra respuesta es consagrarle nuestra vida, ¿no? Como dice Romanos 12, es el real razonamiento, es lo mejor que nos puede venir a la mente. No tomar la forma mundana porque de ahí salimos, no tomar la forma oscura y el comportamiento absurdo del pasado y luego volver otra vez, pues es como dice el proverbio, la puerca lavada vuelve al cieno, vuelve al fango, y el perro vuelve a recoger su vómito. Es asqueroso que un cristiano regrese al pecado. Entonces, el antinomismo o antinomianismo, y perdón la insistencia, es antibíblico, porque aplica equivocadamente el significado de la gracia y el favor de Dios. El cristiano que por su conversión es un hijo de Dios, no practica, fíjense, no practica el pecado. No está diciendo que no peque, está diciendo que no practica, no se mantiene pecando, es lo que está diciendo. No se queda ahí, es decir, no se mantiene pecando, sino que lucha para salir cuanto antes, lo más pronto posible, de su temporal caída. Le urge al Hijo de Dios que cayó volver a la comunión con su bendito Padre. Los críticos discreparon el Evangelio con dichos argumentos en los días de Pablo, y con frecuencia la ignorancia produce hoy el mismo tipo de objeciones. Ahora, si nuestra aceptación ante Dios depende únicamente de su gracia gratuita, sin consideración de nuestras obras, no es lógico pensar que podemos vivir como queramos. Si Dios justifica al impío, como realmente lo hace, y con agrado, como dice Romanos 4:5, deja de tener sentido, pues, ser piadoso, y entonces encontramos que la doctrina de la justificación por la gracia otorga al pecado un alto valor. Pues esto es una absurda objeción. Aquí entramos a un punto. ¿Cómo pensar que habremos de vivir de nuevo en el pecado y que no vengan consecuencias? ¿Cómo piensas eso? Realmente el juicio empieza en la casa. Dios tiene que tratar con sus hijos caídos, con disciplina, si no se reincorporan rápidamente a la comunión restaurada. Si tardas, vendrá disciplina. ¿Y sabes por qué? Porque Dios te ama. Deja de tener sentido ser piadoso, porque ese es el pensamiento todavía pecaminoso de nuestra antigua naturaleza. Es evidente que efectivamente hacían uso de este argumento algunos que el apóstol Judas caracteriza como hombres impíos, como dice Judas 4. Él le llama hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, al único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando se usan argumentos de este índole, entonces, ¿en dónde quedó el resultado de la regeneración? ¿En dónde quedó el resultado del nuevo nacimiento? Las cosas viejas pasaron, dijimos, leímos y nos gozamos con ello. He aquí, todo es hecho nuevo. O como dice la traducción viviente, nueva traducción viviente,
citando el peligro de las falsas enseñanzas de los falsos maestros, en Judas 3 y 4, dice en esta versión: queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo, ahora me doy cuenta de que debo escribirles sobre otro tema para rogarles que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. La condena de tales personas fue escrita hace mucho tiempo, pues han negado a Jesucristo, nuestro único dueño y Señor. Cuando alguien practica el pecado y se mantiene ahí en el pecado, por favor, no siga diciendo que es hijo de Dios, porque un hijo de Dios odia el pecado, aunque peca. Por esa razón, le urge salir cuanto antes de ese fango que ya había vivido en el pasado. A todo esto, Pablo responde indignado: bueno, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Insiste mucho en este punto. Y él mismo responde: en ninguna manera. Notemos que Pablo no niega la doctrina que sus críticos estaban interpretando mal, pero sí rechaza lo que sin base estaban deduciendo de ella. En ningún caso Pablo contradijo ni abandonó, ni siquiera modificó su evangelio de la salvación gratuita. La verdad es que la salvación es un don gratuito e inmerecido. El mismo hecho de que se pudiera objetar con estos términos la enseñanza de Pablo y que el apóstol se afirmara en ella es prueba concluyente de que este es su evangelio. ¿Cómo pues contesta Pablo? Luego de su rotunda negativa, enfrenta la pregunta de sus críticos con otra interrogante. Dice: porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? En otras palabras, esta crítica a la justificación por la fe parte de un concepto básicamente mal entendido de la misma doctrina y en consecuencia del significado de ser cristiano. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Por supuesto que no. Nosotros hemos muerto al pecado, y más porque dice: entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? Eso lo dice Romanos 6, 1 y 2, en la otra versión, Nueva Traducción Viviente. Y la vida cristiana comienza con la muerte al pecado. Dice Pablo: hemos muerto. Y lo dice en pretérito perfecto: hemos. Romanos 6, 2. Y en vista de ello, es un absurdo preguntar si podemos seguir viviendo en el pecado. Cuando se ha muerto al pecado, ¿cómo se puede seguir viviendo en él? Con el tiempo futuro del verbo, dice: ¿cómo viviremos? Viviremos. Lo dice en tiempo futuro. El apóstol no niega la posibilidad del pecado en el cristiano, que enfatiza la incongruencia moral de querer todavía vivir en el pecado. Alguien preguntó: ¿y qué de los afeminados, homosexuales, pederastas, etcétera, que profesan ser cristianos y vuelven a sus prácticas terriblemente pecaminosas? ¿Serán verdaderos creyentes? Bueno, esta pregunta tiene una página aparte, porque es más compleja. Pero esto plantea una pregunta fundamental: ¿cómo y en qué sentido hemos muerto al pecado? El amigo que hizo esta pregunta se refiere a esta clase de pecadores, pero hay otra clase de pecados que nunca se mencionan, sino lo que más se destaca es lo que se menciona.
Pero cuidado con el prejuicio, porque aún estas personas son amadas por Dios, porque Cristo también murió por ellos. Pero el tratamiento de nosotros hacia ellos debe ser con sabiduría, en base a la palabra y no en base a un concepto personal. Ahora, Pablo dice, no seguiremos viviendo en el pecado, por supuesto, si es que hemos muerto a él. Pero ¿qué significa haber muerto al pecado? Otra vez, ¿cómo y cuándo sucedió? El apóstol Pablo ocupa el resto del párrafo para explicarlo. Y lo seguiremos paso a paso en el desarrollo del magnífico y magistral argumento que presenta Pablo de esta manera. Ahora, la respuesta de Pablo, en primer lugar, o sea, el primer paso, dice, el bautismo cristiano es bautismo en Cristo Jesús. ¿Qué significa eso? Esto es lo que dice en el versículo 3 de Romanos 6. ¿No sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, etcétera, etcétera, etcétera? El hecho de preguntarse si el pecado se permite a los cristianos revela un absoluto desconocimiento de lo que es un cristiano y de la naturaleza del bautismo cristiano. Miren, en palabras muy simples, el cristiano es un ser sobrenatural, viviendo en el mundo, no está en el cielo. Un cristiano no es solamente un creyente justificado, es más bien una persona que ha sido unida con Cristo. Por eso le llamamos sobrenatural. Es un camino de fe. Entonces, aquí Jesús nos ha invitado a que estemos con Él todo el tiempo, de una manera viva y de una manera personal. Es una nueva creación de Dios. Cada cristiano viene del pecado. Tuvo que venir del pecado para poder ser hijo de Dios, justificado por la sangre de Cristo. Entonces, la misma justificación, bien entendida, no es una mera declaración que afecta a nuestro estado legal, sin influir sobre nuestra vida. Somos justificados en Cristo, dice Gálatas 2:17. Y no queda posibilidad de ser justificado por medio de Cristo sin estar unido con Cristo. No puede haber justificación sin la presencia viva de Cristo Jesús, ya que la justificación depende de la unión con Cristo. El bautismo es el signo de esta unión con Cristo, porque si bien simboliza que somos lavados del pecado y que recibimos al Espíritu Santo, su significado esencial es que nos unimos con Cristo. Repetidas veces en el Nuevo Testamento, la preposición que se emplea con el verbo bautizar no es en, sino hacia. Déjeme explicar. En su mandato final, el Señor resucitado dijo que debemos bautizar a la gente, ¿verdad? Dijo, ustedes bautícenlos. Y dice la versión que leemos, en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, bautícenlos. Pero en el original hay esta palabra que yo no la había visto hasta que estudié a estas personas. Dice hacia el nombre, no en el nombre, sino hacia el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, introduciéndoles al Padre, introduciéndoles al Hijo y al Espíritu Santo. En los Hechos leemos que los creyentes de Samaria y de Éfeso fueron bautizados hacia el nombre del Señor Jesús. O sea, es una traducción literal. En Gálatas 3:27 se lee acerca de todos los que habéis sido bautizados en Cristo, pero la traducción literal es hacia Cristo. Y aquí en Romanos 6:3
La preposición es exactamente la misma. Bautizados hacia Cristo Jesús. De acuerdo con el Nuevo Testamento, el bautismo es una ordenanza dramatizada en donde el creyente da testimonio externo de su identidad con Cristo, su Señor y Salvador. Indica no solo que Dios nos lava los pecados y nos da el Espíritu Santo, sino que también por su pura gracia nos sitúa dentro de Cristo Jesús. Esta es la esencia de la vida cristiana, demostrada visiblemente por medio del bautismo. Por cierto, esto no implica de ninguna manera que el rito externo del bautismo en agua asegura por sí mismo nuestra unión con Cristo. Es inconcebible que el apóstol Pablo, después de dedicar 3 capítulos a la doctrina de la justificación por la fe sola, cambiara ahora su tesis, contradiciéndose al hacer del bautismo en agua el medio de salvación. Nadie se salva por medio del bautismo en agua. Es una ordenanza dada a los creyentes bautizados por el Espíritu Santo, los convertidos, vaya. Y el bautismo en agua es una dramatización externa de algo que sucedió en tu pasado, que te entregaste a Cristo y que ahora, identificado con el Espíritu Santo, lo cual significa bautismo, ahora identifícate con Cristo delante del pueblo, delante de tus amistades, delante de tus familiares. Soy de Cristo, por eso obedezco esta ordenanza. Cuando Pablo escribe diciendo que somos bautizados hacia Cristo Jesús, quiere decir que esta unión con Cristo, efectuada invisiblemente por la fe, queda demostrada y sellada visiblemente en el bautismo. He aquí, pues, el primer paso en el argumento. El ser cristiano implica una identificación personal y viva con Cristo Jesús, unido a Él. Y esta unión con Él se exterioriza en forma dramática en nuestro bautismo en agua, públicamente. Damos testimonio de que pertenecemos a Cristo Jesús por medio del bautismo en agua. El segundo paso en este punto es que el bautismo en Cristo es un bautismo que nos relaciona con su muerte y resurrección. ¿No sabéis, dice Pablo, que todos que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. En síntesis, el apóstol dice que ser bautizado hacia Cristo es ser bautizado en relación con su muerte y resurrección. El uso del tiempo futuro, cuando dice seremos, solo indica lo que sucede después de nuestra muerte con Cristo. No se hace alusión aquí a la resurrección del cuerpo. Es probable que estos versículos se refieren al simbolismo gráfico del bautismo en agua. Cuando se bautizaba al aire libre en algún rico y delicioso río, ¿no?, fresco, por lo regular siempre evitamos el invierno para bautizarnos. Entonces el candidato a ese bautismo bajaba hacia el agua, el que sea parcial o totalmente sumergido, no es asunto de mayor importancia. Y su inmersión total o parcial parecía un acto de sepultar y luego de resucitar. Su bautismo daría entonces expresión dramática a su muerte, a su entierro y a su resurrección, a una vida nueva. Puedo recordar cuando empecé a bautizar personas en el río Ramos, había una señora en silla de ruedas que padecía de alguna enfermedad que le
podía traer problemas el meterse al río. Bueno, ahí tomé agua del río y se la eché sobre su cabeza. Y fue bautizada, igual que el que se sumergió. Porque es un símbolo. Entonces, en otras palabras, dice Baugen, un crítico, bueno, un escritor, en su comentario dice: nuestro bautismo fue parecido a un funeral. Y en este caso, el funeral fue seguido por una resurrección desde la tumba. Eso es lo simbólico. Esta es la segunda etapa en el argumento que el apóstol Pablo está dando. El cristiano ha sido unido con Cristo en su muerte y en su resurrección, interiormente por la fe, exteriormente por el bautismo. Es inadecuado pensar que estamos unidos con Cristo en algún sentido vago y general. Debemos ser más específicos en este punto tan delicado. El cristiano, o mejor dicho, Cristo, con quien hemos sido identificados, ese Cristo con el cual hemos sido unidos, no es otro que el Cristo que murió y resucitó, de modo que al unirnos con Cristo, de hecho hemos participado de manera definitiva, querámoslo o no, en su muerte y en su resurrección. Y el tercer paso, la muerte de Cristo fue una muerte al pecado, y su resurrección fue una resurrección a Dios. Este trozo es más difícil de comprender, que está en Romanos 6, 6 al 11. Pablo escribe: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto requiere de nosotros una consideración cuidadosa. El versículo 10 explica la correcta manera en que debemos comprender la muerte y la resurrección en las cuales fuimos unidos con Cristo. Dice: porque en cuanto murió, al pecado murió, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahora bien, ¿qué significa esta muerte al pecado? Muerte que Cristo sufrió y muerte que a la vez nosotros experimentamos en Él. ¿Qué significa? Dice aquí: hemos muerto al pecado, dice el versículo 2 de Romanos 6. Y el versículo 11 dice: consideraos muertos al pecado. Por muchos años yo estuve confundido, aunque no me preocupé demasiado, aunque debía haberlo hecho, para investigar la razón por la cual vino una tremenda decepción a mi vida el primer día de mi pecado. Otra vez volví a pecar, pero ya era hijo de Dios, ya era creyente. Me quedé muy decepcionado de mí mismo. No acusé a Dios, no acusé a Cristo, no acusé a la palabra. Dije: yo verdaderamente no soy cristiano. Pero cuando empecé a conocer la palabra, entendí que el cristiano no está en el cielo, el cristiano está en el mundo. Por alguna razón Jesús nos hizo una advertencia. Él nos dijo: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Por qué nos dijo el Señor eso? Porque sabía que en el mundo tendríamos aflicción, y entre esa aflicción estaba la tentación y el lazo del diablo, cuyo cómplice principal es mi interior, el antiguo hombre,
la antigua naturaleza, la carne. Entonces, la muerte al pecado viene siempre a ser vamos a decir, una comprensión equivocada. ¿Qué significa la muerte al pecado? Algunos interpretan que el creyente convertido queda insensible al pecado. Como un muerto no siente nada, asimismo el cristiano convertido no siente nada ante la tentación y el pecado. Absurdo. ¿Qué significa entonces? Por supuesto que esta es una interpretación errónea y muy común en nuestros días. Nos obliga a comenzar a demoler lo negativo antes de poder construir lo positivo. Y esta significación popular de la muerte al pecado, según Romanos 6, no resiste un examen cuidadoso y al mismo tiempo conduce al autoengaño o que nos conduzca a la desilusión e incluso a la desesperación, porque no comprendemos por qué seguimos pecando. Los que piensan así, que ya estamos muertos, aunque estamos muertos, pero fíjense la interpretación equivocada. Sí estamos muertos al pecado, pero no como lo interpretan algunos. Voy a procurar explicar un poquito esto porque se me hace un poco complejo. A lo mejor vamos a requerir otro capítulo. Pero el punto es que los que piensan así deberán reconocer que ellos mismos sufren los ataques del pecado y muchas veces han caído. Y por causa de su legalismo absurdo, no pueden ser felices jamás y no hacen ni permiten que otros sean felices, porque para ellos es pecado todo. Consiste en lo siguiente: el primer error de interpretación se dice que con la muerte física dejan de funcionar los 5 sentidos: tacto, gusto, vista, olfato y oído. Se pierde toda capacidad de percepción, se pierde toda capacidad de respuesta ante cualquier estímulo, como un muerto. Por lo tanto, dicen los que apoyan esta interpretación, morir al pecado es quedar insensible ante el pecado. Error. De manera que se es tan indiferente al pecado, dicen ellos, como lo es el cadáver a los estímulos físicos. Absurdo. No es así. Creo que algunos no se han dado cuenta que no hemos llegado al cielo todavía y que aún permanecemos en el mundo, aunque ya no participamos con él. Como dice Juan 15:19, si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Una característica del verdadero cristiano es que lo persiguen, lo odian, lo aborrecen, por causa de su santidad, es decir, su separación del mundo. Y en 2 Corintios 10:3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Es de suma importancia observar que se emplea 3 veces en este párrafo la idea de muerte al pecado. 2 veces se refiere a los cristianos. En el versículo 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en el 11 dice, así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y una vez a Cristo también se le dice que está muerto al pecado, porque el versículo 10 dice, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Debemos pues encontrar una explicación de esta muerte al pecado que se puede aplicar tanto a Cristo mismo como al cristiano. Hemos leído que Cristo murió al pecado y que nosotros también hemos muerto al pecado. De modo que cualquiera que sea esta muerte al pecado debe poder aplicarse tanto al Señor Jesús como a nosotros, tal como lo explica Pablo. Pero vamos a ver, miremos primero a Cristo y su muerte. ¿Qué quiere decir el versículo 10 al expresar que al pecado murió una vez por todas,
no puede significar que Él se hizo indiferente al pecado, ya que esto implicaría que antes no le era indiferente. Cristo siempre fue perfecto, nunca tuvo tentaciones de ese tipo, como nuestras tentaciones. ¿A qué se refiere entonces? Bueno, ¿estuvo alguna vez el Señor Jesucristo tan receptivo al pecado que necesitara posteriormente morir a Él? Más aún, ¿respondía al pecado en forma tan continua que debía morir a Él de una vez por todas? De ninguna manera. Incluso la idea es intolerable. Ahora cabe preguntar, ¿qué de nosotros y nuestra muerte al pecado? ¿Hemos muerto al pecado en el sentido de que nuestra vieja naturaleza se ha hecho insensible a Él? No, de ninguna manera. Ahora, preguntemos pues, ¿cuál es la enseñanza general del resto de las Escrituras sobre la vieja naturaleza? Que la vieja naturaleza aún vive y permanece activa en el creyente regenerado. De hecho, el contexto de este mismo pasaje enseña exactamente esa misma verdad. Y se dice, por ejemplo, no reine, subrayando no reine. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, o sea, sus malos deseos. Ni tampoco presentéis, subrayen presentéis, vuestros miembros al pecado. Romanos 6, 12 y 15. Es evidente que estos mandatos estarían de más si en realidad hubiéramos muerto al pecado, de tal modo que ahora fuésemos insensibles a él. El resto de la epístola a los romanos confirma lo mismo. En cuanto a Cristo, Cristo lo que hizo fue identificarse con los pecadores, pero Él no era pecador. Simplemente absorbió nuestro pecado para llevarlo a matar a la cruz, donde Él entregó su vida en rescate por todos, derramando su sangre, satisfaciendo las demandas justas del Dios Santo. Por lo tanto, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Ahora, finalmente, aquí termino, les comparto estos principios al respecto. La antigua naturaleza del cristiano nunca se va, nunca se reforma y nunca se da por vencida. El creyente debe esperar oposición desde adentro y entregar su vida a Dios para que viva conforme a su nueva naturaleza nacida dentro de él. ¿Cuándo? En el día que recibió a Cristo como su Salvador. Todos tenemos una naturaleza perversa, corrupta, que heredamos desde Adán. Pero cuando nacimos de nuevo, recibimos la de Cristo, la naturaleza del Espíritu, la nueva naturaleza. Entonces tenemos dos naturalezas. Entonces, esta nueva naturaleza se escapa absolutamente de los deseos de la carne. La nueva naturaleza, la de Cristo en nosotros, se escapa de los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y también se escapa de la vanagloria de la vida. 1 Juan 2, 16 y 5, 4. Ahora, la nueva naturaleza no responde a la tentación, la antigua naturaleza sí. La nueva naturaleza no participa con las personas en una lucha por el poder. La antigua naturaleza sí hace esto. La nueva naturaleza no emplea malas palabras. La antigua naturaleza sí lo puede hacer y sí lo hace. La nueva naturaleza no piensa en el mal, ni insta al mal, pero la antigua naturaleza hace esto constantemente. No es la nueva naturaleza, sino la antigua naturaleza, la que codicia, la que miente, roba, muestra indiferencia, es orgullosa, se resiste al estudio de la Biblia y la oración, no le gusta congregarse, etc. Todos los creyentes deben dar gracias al Señor por haber tratado con su antigua naturaleza en el Calvario. El creyente se convirtió en participante de la naturaleza divina cuando recibió a Cristo. Como dice 2 de Pedro 1:4, esta naturaleza tiene las mismas características de Cristo.
y su antigua naturaleza morirá para siempre cuando su cuerpo físico muera. Y la nueva naturaleza estará liberada para estar inmediatamente con Cristo. Hasta entonces seremos librados o liberados de la influencia del poder de la carne, el poder de la antigua naturaleza, hasta que muramos o hasta que seamos levantados por el Señor. Cuando llegue la muerte, el conflicto habrá acabado y un gozo completo será nuestra experiencia. Judas 24. Pero hasta que esto suceda, la batalla seguirá entre la naturaleza divina y la mundana, la carnal. Qué fácil puede decir alguien, cada vez que el cristiano hace algo malo, puede decir simplemente, no fui yo, fue mi antigua naturaleza, mi nueva naturaleza no quería que lo hiciera. El caso no es así. El cristiano es responsable por lo que hace, aunque por supuesto puede buscar y puede recibir el perdón conforme a 1 de Juan 1:9. Pero la raíz de su pecado se encuentra en el haber entregado el control de su vida a la antigua naturaleza. Y esa es la enseñanza de Romanos 6, 12 y 13. Ningún cristiano puede vivir por encima del poder del pecado por mucho tiempo sin reconocer que tiene dos naturalezas y que el derecho y obligación del control está en sus manos. Yo te pregunto, hermano, cristiano, creyente, verdadero, ¿quién controla tu vida? ¿La antigua naturaleza o la nueva naturaleza? Pero el responsable eres tú, porque tú cediste al poderío de la carne o al poderío del espíritu. Eres tú responsable. No te puedes lavar las manos diciendo, no fui yo, fue la antigua naturaleza. Por medio de la muerte de Cristo, tenemos el poder para vencer nuestra naturaleza adámica. Pero tenemos que usar. Esto significa que el creyente debe aprender a reconocer y a oponerse a las sugerencias complejas y malas de su antigua naturaleza. Y aquí cierro. ¿Quién te domina? ¿Quién te domina? ¿La carne o el espíritu? Observa tu vida, haz una introspección y mírate a ti mismo, júzgate a ti mismo, para que no seas condenado con los demás. Y mira si verdaderamente, primeramente, si eres salvo, si Cristo es tu Señor y tu Salvador personal, si verdaderamente. Pero aquí el análisis te va a llevar a entender tu condición. Probablemente te vas a decepcionar. Pero ahora entiende bien esto, que la unión con Cristo es la clave. Jesús mismo dijo, sin mí no puedes hacer nada. Separado de mí no vas a llevar fruto jamás. Una persona me dijo, ¿cómo le hago para frenar mi vida de pecado? Porque soy cristiano. Y le dije, comprométete con Dios. ¿Cómo me comprometo? Dispone en tu corazón a anunciar su nombre, a decirle a todo el mundo lo que Cristo ha hecho contigo. Carga tu Biblia, carga tus folletos, congrégate aunque no quiera tu carne. Haz lo que dice el Espíritu. Comprométete. Háblale a tus compañeros de trabajo, háblale a tu patrón, háblale de Cristo a la persona del banco, a la persona de la caja del negocio que vas a surtir la despensa, donde quiera que tú vayas. Pero empieza con tu familia, empieza con los tuyos, con tus familiares y amistades. Cristo te está llamando una vez más a la reconciliación. Ahora, si descubres que Cristo no está en ti, entonces es el momento de tomar la decisión más importante de tu vida con consecuencias eternas. Permíteme orar. Dios, te damos gracias por este estudio
Te ruego que nos ayudes a comprenderlo y a repasarlo. Que tu Espíritu Santo, verdadero Maestro, nos instruya, nos guíe para poder aprender bien lo que significa la vida cristiana. Perdona nuestros pecados, límpianos, Señor, de toda maldad y guíanos, Señor, por amor de tu nombre, al camino de la santidad. Salva a los que todavía no son salvos y ayúdeles a creer. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te lo ruego todo. Amén. Bueno, que Dios los bendiga y nos vemos la próxima con el favor de Dios. Hasta luego.